CR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 30 de mayo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Natalia Mora. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y quien les habla, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Ayer conversamos ampliamente acerca de esto de la reconversión monetaria. Finalmente el gobierno decidió postergarla, tomando en cuenta la gran improvisación, y esto lo decimos nosotros. Maduro aplazó la reconversión monetaria por al menos 60 días. Se supone que a lo largo de este día, de este miércoles, van a decidir si serán 60 o 90 días, como ha propuesto, como ha pedido la Asociación Bancaria. Bolívar con 3 ceros menos. El mandatario respondió al planteamiento de la Asociación Bancaria dar más tiempo a la medida y que haya una convivencia transitoria entre los dos conos. Hoy anunciará los detalles de la prórroga. Lo cierto es que nada se dijo acerca del problema fundamental que tiene que ver con la hiperinflación. Destaca el diario El Nacional, en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. De esto vamos a hablar ampliamente a lo largo de la mañana de hoy. Panel de la OEA recomienda llevar el caso ante la Corte Penal Internacional. Ayer, el secretario general de la organización, Luis Almagro, grababa un video que recomendamos ver, donde explicaba, todo lo que recogieron en este documento de 400 páginas, donde es posible ver, leer el horror que hemos vivido en nuestro país. Expertos internacionales independientes solicitaron al secretario general de la OEA que envíe la información recopilada a la Corte Penal Internacional para que abra una investigación de actos criminales cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra opositores políticos. Para que ustedes se hagan una idea de algunos de los puntos que ustedes van a encontrar allí: el asesinato como crimen de lesa humanidad, la tortura como crimen de lesa humanidad, violación y otras formas de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad, encarcelación o privación grave de la libertad como crimen de lesa humanidad, persecución sistemática generalizada como crimen de lesa humanidad, la crisis humanitaria, la ausencia de justicia en nuestro país y la responsabilidad penal individual. Ayer Santiago Cantón, jefe de este panel de expertos, señalaba al presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios como responsables de lo ocurrido en Venezuela. Para conversar acerca de este tema, me dicen que ya tenemos en la línea telefónica nuestra primera invitada, diputada Adriana Pichardo, es diputada de la Asamblea Nacional por Aragua. Ella es dirigente de Voluntad Popular, ha seguido de cerca el tema de los presos políticos en nuestro país. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por el contacto. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de lo que pudimos ver ayer, no solo la presentación de los expertos, el contenido de este informe que determina, que concluye que se cometieron delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿La escuchamos? Sí, mira, como bien tú lo decías, esto es un paso muy importante, sobre todo en primer lugar cuando vemos las recomendaciones del informe, que son muy claras, ¿no? Es que el propio secretario general de la ONU remita a la oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional para que se abra una investigación. Pero a su vez hay una invitación a los estados partes del Estatuto de Roma a que también remitan este informe y soliciten ante la fiscal de la Corte Penal Internacional esta investigación. Esto es un paso bien adelantado. Recordemos que en febrero de 2018 precisamente se inició esta investigación por parte de la Corte Penal. Pero este informe, un sendo informe de más de 400 páginas, como bien lo decía, muy bien elaborado en dos partes. Una primera parte donde se recogieron testimonios de más de 26 testigos entre familiares, víctimas, ONG de derechos humanos, exmilitares,
funcionarios del Estado venezolano. Es decir, es un informe bastante completo y donde, bueno, cuya segunda parte está explícitamente todo lo referido al tema jurídico que da pie a que ellos llegaran a esta conclusión. Pero evaluando ayer, estudiando lo que es el informe, vemos números y cifras muy duras, que es importante que el pueblo venezolano conozca. Allí este informe nos deja claro que entre 2014 y 2017 han identificado 131 asesinatos políticos, por temas políticos. Han habido 8.292 ejecuciones extrajudiciales, más de 289 casos de tortura, más de 12.000 detenciones arbitrarias desde 2013, que promedia 7 detenciones por día. Esto es muy grave. Esto es lo que hemos venido denunciando desde toda la Asamblea Nacional, desde la Unidad, desde Voluntad Popular, como uno de los partidos más perseguidos, lo que hemos venido denunciando precisamente, reiteradamente desde hace 4 años. Hablan de que en el 2017, por ejemplo, llegaron a haber hasta 676 detenciones arbitrarias que se traducen en presos políticos. Bueno, hoy hay más de 450. Y quiero detenerme ahí un poquito porque no hay una cifra clara hoy exacta que podamos dar. Ninguna ONG, ni nosotros en la Comisión de Política Interior, sobre presos políticos, porque hay casos, por ejemplo, hemos recibido denuncias en calabozos de policía en la policía de Chacao, en Sabas Nieves, de personas que están detenidas por motivos políticos y su familia por miedo jamás lo ha denunciado. Más el número de militares que han sido detenidos en los últimos días, que tampoco tenemos a ciencia cierta un número, porque en materia militar siempre hay mucho más hermetismo por parte incluso pues de los mismos familiares de los militares. Entonces, vemos aquí una cifra dantesca. Hay 59 colombianos, que se me olvidaba mencionar, 59 colombianos con boleta de excarcelación en la PNB de La Yaguara, que tampoco nadie los menciona, digamos, dentro de las cifras, y también son presos políticos en el momento de que pasan a ser violados su derecho al ser secuestrados con una boleta de excarcelación. Y bueno, lo más grave que hablábamos, que comentabas al principio, 7 delitos de crímenes de lesa humanidad quedan establecidos allí, que ha cometido el gobierno de Venezuela. Esto es un hecho inédito. Creo que ningún país del mundo había quedado desnudado de esta manera por un panel de expertos independientes, internacionales, y que abre la puerta a que empiece la verdadera justicia internacional por la que tanto todos aquí hemos trabajado. Diputada, varias inquietudes, como usted comprenderá, en torno a este informe. Decía el secretario general de la OEA en mensaje grabado el día de ayer que, bueno, una de las razones de ser de la Corte Penal Internacional, más allá de hacer justicia, era evitar que este tipo de crímenes se continuaran cometiendo. Bueno, efectivamente se habla de víctimas de asesinato, más de 100 documentadas, al menos en el informe, más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales, 12.000 detenciones arbitrarias, más de 1.300 presos políticos, un patrón generalizado y sistemático de abuso. La pregunta que yo le haría es si esto continúa o no a la luz de lo que nos ha tocado ver, por ejemplo, en el caso concreto del helicoide y otros penales en nuestro país. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, saber qué puede hacer la Asamblea Nacional en torno a las responsabilidades individuales. Se señala el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos detrás de estos delitos. ¿La escuchamos? Sí, bueno, en primer lugar, lo que evidentemente este informe no solo es que empiece una investigación, es que logre frenar de manera inmediata lo que conocemos como el crimen de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma, que es precisamente este ataque generalizado y sistemático contra una población civil, que es lo que quedó demostrado aquí. Nosotros hoy tenemos que hacer toda la presión, porque esto, la Corte Penal Internacional inmediatamente se monte sobre esto para lograr frenar que esto continúe. Porque bien lo decías, tenemos hoy, por ejemplo, el caso del helicoide, en la que las condiciones, luego de más de 15 días, son exactamente las mismas, donde se da este patrón de violación reiterada de los derechos humanos y del debido proceso, donde 15 días después no sabemos quiénes salieron y quiénes no a un penal, ni en qué condiciones se encuentran, cuántas personas quedaron allí, si están comiendo, si no están comiendo, porque no les están permitiendo que pase la comida. Y entonces
Esto lo que va a permitir precisamente es que se aceleren decisiones en casos sobre y nosotros además utilizarlo como una herramienta, como Asamblea Nacional, muy clave para poder realizar la presión y la interpelación, que es nuestra primera función. Nosotros tenemos una función clara de control intrapoderes. Cuando alguno de los poderes deja o ejerce funciones distintas a las que les corresponde, usurpa funciones, nosotros estamos llamados a llevar a cabo esa Contraloría a través, en primer lugar, por ejemplo, de una investigación con una interpelación. Esto lo hemos hecho desde la Comisión de Política Interior N cantidades de veces con todos los funcionarios que han sido denunciados por violación de derechos humanos. Esto, obviamente, no han ido a la Asamblea Nacional, no han comparecido allí en su calidad de funcionarios públicos que están siendo acusados de una violación de derechos humanos, pero sin embargo todo este informe existe, es un expediente claro que efectivamente desde la Comisión de Política Interior, a través de la fiscal Luisa Ortega Díaz, enviamos directamente a la fiscal de la Corte Penal Internacional. Ahora, a propósito de evitar que este tipo de crímenes continúen en nuestro país, señala el informe preliminar del secretario general de la OEA en el inicio de este documento, insistimos que tiene más de 400 páginas, lo que ocurre en torno incluso a dirigentes políticos en nuestro país, alcaldes elegidos democráticamente, ataques contra legisladores y órganos legislativos elegidos democráticamente, y lo saco a colación, diputada, porque ustedes en la Asamblea, me parece que ayer discutían el caso concreto del diputado Tomás Guanipa. Él en la tarde denunciaba persecución de cuerpos de seguridad del Estado y quisiera referirme concretamente a este tema. ¿La escuchamos? Sí, claro, efectivamente, uno de los crímenes que están dentro de los 7 delitos que da el informe final precisamente es la persecución, que el secretario general de la OEA ha destacado cómo ha sido contra dirigentes opositores, contra precisamente parlamentarios, y ayer veíamos cómo quedó evidenciado el tema de la persecución gravísima que se ha llevado en contra de nuestro compañero diputado Tomás Guanipa, que también, bueno, lo llevábamos, digamos, a lo que hoy vivimos también con la detención de 2 diputados que sí están tras las rejas, es decir, la persecución, el ensañamiento, el acorralamiento al poder legislativo legítimo en Venezuela ha sido a todo nivel. Ayer fue una muestra clara, en primer lugar, pues de unidad por parte de todo el hemiciclo, todos los que hacemos vidas en la Asamblea Nacional, con respecto al respeto a la vida, a la no persecución, al rechazo absoluto a esas prácticas precisamente violatorias de toda nuestra Constitución, antidemocrática, como la que veíamos con el compañero Tomás Guanipa. Esto precisamente es parte de lo que deberíamos utilizar para seguir denunciando este tipo de informes que nos ha dado la razón. Yo quiero insistir en eso, porque muchas veces, mira, y te comento aquí rapidito lo que vi, por ejemplo, en el Helicoide, y hay familiares de gente que pertenece a los colectivos, hay 17 colectivos presos allí, y uno de ellos se me acercaba y me decía: diputada, muchas veces yo me burlé de usted denunciando que aquí había presos políticos, denunciando que aquí torturaban. Hoy me arrepiento, ustedes siempre tuvieron la razón. Eso es diputada, lo que estas cosas no permiten. ¿Qué le dice usted a los oyentes que nos sintonizan a esta hora a propósito de las expectativas en torno a una iniciativa de esta naturaleza, que como usted ha dicho es absolutamente inédita en el hemisferio, y así lo destacaban los expertos al momento de presentar los detalles de este documento? Es decir, ¿cuánto tiempo puede tomar para que esto avance? Ya hay un examen preliminar iniciado por la Fiscalía de la Corte. Esto vendrá a abonar, entendemos, el expediente. Y por otra parte, saber si la Asamblea, si ustedes desde el Parlamento pueden formar parte de la acusación, o al menos ahondar en los documentos, la información, las pruebas que serán necesarias para abrir una investigación de ser el caso. ¿La escuchamos? Sí, desde la Asamblea Nacional nos vamos a hacer parte en las pruebas. Recordamos que solamente es la Corte la que tiene potestad para investigar, pero sin embargo nosotros que hemos venido haciendo un trabajo precisamente de atención de audiencias con víctimas durante estos 4 años, incluso allí cuando hablamos del tema de las ejecuciones extrajudiciales, precisamente allí desde la Asamblea Nacional, y se le entregó a la fiscal Luisa Ortega Díaz
un segundo informe sobre el tema de las OLP. Por ejemplo, todas las denuncias. Es decir, este informe también se ha venido alimentando pues del trabajo conjunto de dos poderes en Venezuela, en este caso como es la fiscal Liz Ortega Díaz y la Asamblea Nacional, particularmente de la Comisión de Política Interior. ¿Qué le decimos a los venezolanos? Que esto es un paso muy importante para el restablecimiento de la democracia, de la justicia y de la paz en Venezuela. Una verdadera paz, porque la paz es donde no te violen los derechos humanos, donde se respete la Constitución. Es decir, hasta ayer, más de 150 países se conocían el gobierno de Nicolás Maduro al día de hoy. Y luego de este gran trabajo hecho desde la Organización de Estados Americanos, más que nunca rechazarán un gobierno violador de derechos humanos. Y ahora no solo será Venezuela, se está solicitando que los estados partes del Estatuto de Roma se sumen a este informe y soliciten la investigación. Mientras seamos más solicitando esta investigación, los tiempos se acortarán para que veamos respuesta por parte de la Corte Penal Internacional. Gracias, diputada Adriana Pichardo, por atendernos, acompañarnos. Ella es miembro de la Comisión de Política Interior, dirigente de Voluntad Popular, conoce perfectamente la situación de los presos políticos. Reaccionando a este informe, insistimos, una iniciativa absolutamente inédita desde la Organización de Estados Americanos, donde se documentan los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Así lo denunciaron el día de ayer y esto llevó a elevar denuncia a la Corte Penal Internacional, abonar un expediente que ya está abierto en el caso concreto de Venezuela. Sobre la responsabilidad individual hablaremos al regreso de la pausa. Dice el extracto referido a los funcionarios involucrados posiblemente involucrados en estos crímenes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la cúpula de personas a su alrededor que detienen que el poder real en Venezuela son los autores intelectuales de la represión o guerra en contra del enemigo interno, son los responsables de todos los actos sistemáticos generalizados de represión y persecución. A esto vamos a hacer referencia al regreso de la pausa. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música.
La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos en línea telefónica a Alfredo Romero, abogado, director del Foro Penal Venezolano. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a todos. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pedí una primera valoración, reacción a propósito de lo que vimos ayer, la presentación de este informe de expertos independientes que recomiendan a la OEA elevar denuncia a la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, es importante notar que este informe es parece así una recopilación pues de todo lo que ocurrió en Venezuela y está relacionado con esta apertura pues de un examen preliminar por parte de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional que en cuanto a la existencia o no de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ¿no? Ahora bien, esto lo que implica después es que se está presentando, así lo vemos, está revisándolo una serie de situaciones que han ocurrido en Venezuela ante ese organismo, se irán a presentar. Hay que ver que el informe es bastante largo. Son, más de 400 páginas con diferentes situaciones que han venido ocurriendo, incluyen, tal como bien hacía rápidamente, casos de detenciones arbitrarias, de torturas, de asesinatos ocurridos con fines políticos en Venezuela, ¿no? Ese es básicamente el contenido del informe. Ahora bien, a manera de tener efectos como tal jurídicos, tiene que ser llevado al Tribunal Penal Internacional de La Haya a los efectos de que se determine la Fiscalía como tal, que comience una investigación en cuanto a Venezuela específicamente, porque todavía no ha comenzado, ¿no? Ahora, me interesa mucho conocer la opinión de nuestro invitado acerca de las responsabilidades individuales, y a esto hacía especial referencia a Santiago Cantón, quien presidió este panel de expertos independientes. Él formó parte en su momento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y él expresaba en los siguientes términos, los razonamientos para justificar que este documento sea elevado a la Corte Penal Internacional. Vamos a reponer unos minutos de su intervención y yo quisiera su reacción. El panel estima que existe fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma. El panel recomienda al secretario general de la OEA que remita este informe y la evidencia recopilada por la Secretaría General a la oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional para su investigación. Asimismo, el panel recomienda que el secretario general de la OEA invite a los Estados partes del Estatuto de Roma a que soliciten la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad expuestos en este informe. Como ustedes sabrán, por lo menos algunos de ustedes que están en esta sala, que conocen el sistema de derechos humanos, el sistema interamericano y otros sistemas regionales buscan responsabilidad estatal. La Corte Penal Internacional, por el contrario, determina responsabilidad individual. En ese sentido, este panel hace mención en el informe a varias personas del gobierno, comenzando por el presidente Maduro y varios funcionarios de su gabinete y de la Fuerza de Seguridad, que están claramente identificadas en el informe, reitero, porque serían eventualmente las personas que podrían ser consideradas responsables de los delitos de lesa humanidad. Su comentario, Alfredo Romero. Sí, y hay tres cosas importantes. La primera, al señalar que se refieren a casos, contenidos o situaciones que de alguna manera se relacionan con el artículo 7 del Estatuto de Roma. Hay que notar que el Estatuto de Roma, en el artículo 7, establece aquellos crímenes como asesinatos, tortura, persecución política, desaparición, etcétera, forzada, que hayan ocurrido de manera sistemática. Sistemática quiere decir como un patrón de conducta o como una política de Estado, y eso es lo que pareciera, o así de alguna forma está señalando que este informe demuestra, ¿no? Por otro lado, está señalando que recomienda que, y esto es importante, no solo que se remita el informe a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional,
sino que se consulte a estados partes para que así lo hagan. ¿Y cuál es lo importante de esto? Que si un estado parte que suscribe el Estatuto de Roma, es decir, un país, es directamente quien denuncia ante la Corte Penal Internacional crímenes de lesa humanidad ocurridos en otro país, esto implicaría que de manera directa, sin requerir la investigación o la aprobación de la Fiscalía, se comenzaría inmediatamente una investigación. Es decir, no necesita el análisis previo de la fiscal del Tribunal Penal Internacional, sino y va directamente a la investigación. Ese es el segundo punto. Y el tercero, bueno, sí, es efectivamente que hay algunas que pareciera que en el informe se señalan o se hace alguna referencia a algunos agentes del Estado involucrados en estos crímenes. Ahora bien, repito, a los efectos de entender el proceso, para que comience a investigarse, se requiere previamente que haya o una denuncia a un Estado parte o que la fiscal así lo determine. Eso todavía no ocurrió. Y luego que se investigue, o sea, que supongamos que haya una investigación y comience, luego de la investigación, que tiene que comenzar, que es un proceso pues que tiene que tomar un tiempo, es que se concluiría en la posibilidad de una posterior, imputación o acusación posterior ante la Corte, que sería el próximo paso, o sea, ante el tribunal como tal. Entonces eso, pues evidentemente, volvemos a hablar pues de un tiempo importante que o sea, no sé cuánto sería, pero no es algo inmediato, ¿no? Ahora, a propósito de los funcionarios a investigar, nos llama la atención lo que figura en el informe. Dice el documento, la Corte Penal debería investigar la responsabilidad principal en las acciones y casos señalados en este documento de las siguientes autoridades. Mencionan efectivamente al presidente Nicolás Maduro, como decía Santiago Cantón, pero también al vicepresidente. Mencionan a Jorge Arreaza cuando fue vicepresidente, Elías Jagua, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y otros funcionarios del gobierno nacional. Esta recomendación, ¿qué importancia tiene a la hora de abrir averiguación o de continuar el examen preliminar que ya está en marcha en la Corte Penal Internacional? Bueno, como te venía diciendo, eso todo, el monopolio de esa investigación y la determinación de realmente de las responsabilidades posteriores, primero lo tiene la Fiscalía, es decir, investigar que realmente hayan ocurrido esas situaciones y quiénes son los involucrados. Y luego lo tendría el tribunal, ¿no? Este informe de la OEA es simplemente, como se señala, un informe, y la OEA no tiene ningún tipo de distinto a un denunciante, como puede ser cualquier ciudadano, ningún tipo de influencia en cuanto a que efectivamente se determinan responsabilidades específicas. Lo que siempre es necesario en una situación como la ocurrió en Venezuela es que efectivamente hay una investigación y se determinen en algún momento responsabilidades en relación con situaciones que han ocurrido, ¿no? Y ahí lo que ocurre es que, bueno, sí, según lo que veo, en vista de que hay una investigación, pues ciertamente hay un informe que luego de una investigación que se realiza en la OEA, que se determine que de alguna manera se concluyó en algunas cosas, ¿no? Pero hasta ahora es como el nombre lo dice, una recomendación en un informe que todavía no ha sido remitido a la Corte Penal Internacional. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado porque se señalan más de 100 víctimas de asesinatos, al menos documentadas, entre 2014 y 2017, más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales, 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, 1.300 presos políticos y un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil en Venezuela que tiene que ver con la oposición. Decía el secretario general de la OEA en mensaje grabado que, bueno, una de las razones de ser de la Corte era, entre otras cosas, hacer justicia, pero también evitar que este tipo de cosas continuaran en un país determinado. Da la impresión que esto todavía ocurre en Venezuela. Quisiera su comentario. Sí, en cuanto a lo último, efectivamente es lo que nosotros también hemos venido tratando de hacer, que no continúen y estas situaciones que han venido ocurriendo y siguen ocurriendo. Es decir, particularmente las detenciones arbitrarias con fines políticos no han cesado, más bien han aumentado, y cuando se habla incluso de reconciliación política o de supuestas liberaciones de personas, más bien hemos visto que hay un incremento
de la prisión política en Venezuela. Estamos hablando de 357 presos políticos, considerando que hubo una excarcelación de 22 el viernes, pero ya después a ello han venido encarcelándose nuevas personas y hay incluso desapariciones de personas, como una familia completa, la familia Granadillo, que no se sabe dónde está, y siguen ocurriendo, repito, detenciones de individuos, ¿no? Ciertamente este tipo de investigaciones que se requieren tratan de evitar que continúen las cosas que se mantienen al día de hoy, pero sí siguen existiendo, ¿no? Ahora, fíjate que lo que sí es cierto, María Alejandra, es que este informe pudiera ser el más importante en cuanto a derechos humanos respecta en nuestro país por lo menos desde hace 18 años, porque además se refiere a cantidades de situaciones que de alguna forma, y toman información de las diferentes organizaciones de derechos humanos, de las diferentes, personas que han venido estudiando o analizando esto, incluyendo pues las organizaciones aquí locales, ¿no? Entonces creo que eso es bastante, de por sí ya el solo hecho que eso exista es de una relevancia muy importante. Pero es que además menciona situaciones novedosas que nunca habíamos visto como denuncias o posibles denuncias a elevar ante la Corte Penal Internacional, la crisis humanitaria como herramienta de persecución. Habla de lo que está ocurriendo con los alimentos, con las medicinas y, por otra parte, destaca la ausencia de justicia en Venezuela. Y yo quisiera el comentario de nuestro invitado acerca de estos dos temas. Sí, fíjate que todo esto deriva... Este informe que resulta o que se publicó el día de ayer es todo una conclusión de incluso varias audiencias que se realizaron ante la OEA hace más o menos unos 6 meses, donde acudieron personas que, entre otras cosas, denunciaron el tema de la crisis humanitaria, la utilización de la escasez de alimentos para empobrecer, para que la gente de alguna forma se sienta sometida al gobierno cuando requiere algunos alimentos, inclusive hay discriminación en cuanto a la distribución de alimentos. Eso básicamente deriva de eso, pero sí, son cosas, repito, que hay que analizar, ¿no? Pero cada una de las cosas que está allí planteada tiene un punto de importancia, o sea, si se trata de la utilización del alimento como mecanismo de alguna forma de discriminación política, es de por sí muy grave. Las desapariciones son graves, las torturas son muy graves, los asesinatos son graves, las detenciones arbitrarias con fines políticos son graves y de alguna manera pues compilan todo lo que ha venido ocurriendo. ¿Tiene usted expectativas en torno al futuro de esta iniciativa en la Corte Penal Internacional o habrá que esperar? Nuestras expectativas es en cuanto a que se haga justicia en cuanto a todo, ¿no? Un complejo de diferentes situaciones. El hecho es que hoy en día no se puede negar internacionalmente, al menos, o las instituciones internacionales, que hay persecución política, que efectivamente hay una situación grave en Venezuela, y eso de alguna manera es lo que concluye este informe. O sea, hace 15 años, 10 años, 5 años, esto no hubiese probablemente sucedido. Hoy en día ocurre porque efectivamente, y es lo fundamental acá, se ha determinado que hay un patrón de conducta por la repetición de actos de persecución que han existido. Y eso es muy importante. Expectativa, evidentemente, de que se haga justicia en algún momento. Ahora hay que también evaluarlo muy objetivamente y no solamente desde el punto de vista político, es decir, digamos, la posición política en contra del gobierno. Aquí se trata más bien de la posición de derechos humanos y de la situación de derechos humanos que ha ocurrido y que de alguna manera va a traer un análisis objetivo de justicia que va a traer como conclusiones responsabilidades específicas, ¿no? Y sí, la conclusión concreta es que sí tenemos expectativas porque esto que ha ocurrido efectivamente es algo que ya de por sí el solo hecho que exista tiene es de alguna forma importante, muy importante en cuanto a la justicia que se viene esperando.
Tenemos que hacer una pausa para publicidad, pero brevemente, ahora que saca el tema sobre el manejo político que se ha hecho de los presos en nuestro país. Ayer veíamos una reunión de un dirigente, suponemos que representándose a sí mismo o a un grupo de la población, saliendo de Miraflores, hablando de este tema. Yo quisiera su comentario porque ustedes han hecho énfasis en este tema. Aquí lo importante es que se haga justicia y no se utilice a los presos justamente con motivaciones políticas para conseguir algo. ¿Qué puede comentarnos? Mira, es una buena pregunta que meritaría inclusive una discusión bien amplia, ¿no? Pero te lo voy a tratar de resumir. Hemos recibido cantidades de Foro Penal, nosotros como Foro Penal y yo como director, indirecto o directamente, cantidades, intentos de llamadas de diferentes personas que se hacen ver como mediadores, pero cantidades, María Alejandra. Por un lado, de diferentes sectores, de oposición, de gobierno, de todos, que se tratan de utilizar, y esto es lo que hay que tener mucho cuidado, de utilizar esta situación de manera oportunista para hacer ellos los que ahora se presenten como los negociadores, los que dicen ser, que tienen en la mano las listas de presos, que son los que manejan la situación, cuando nunca en su vida han tenido ni el interés, ni la preocupación, ni el manejo de la información. Hay que tener mucho cuidado, y estoy hablando no solo del gobierno, también de sectores de oposición, que utilizan ahora esta situación de los presos políticos para hacerse ver como protagonistas y que dañan mucho el proceso, porque entonces no tienen las listas adecuadas, no sé con qué intereses lo hacen. Eso por un lado. Yo te quiero decir algo. Nosotros hemos estado, como Foro Penal, en conversaciones y de alguna forma técnica, analizando la situación de presos políticos, por ejemplo, con la Fiscalía, con personas de la Fiscalía, cuando nos han llamado, o incluso con personas del gobierno, de alguna forma, cuando nos han llamado. Y lo que hemos visto es que se está haciendo, se requiere un análisis, digamos, importante de quiénes son los presos políticos, quiénes son los que se van a liberar y cómo se van a liberar, ¿no? Y lo que sí te puedo decir con absoluta claridad es que todas estas personas que se hacen presentar como supuestas mediadores o supuestas personas que manejan información, no tienen esa información y nos crea mucha desconfianza el que se presenten de esa forma, porque más bien lo que nos estamos viendo, y no estoy hablando solo como Foro Penal organización, sino como representante de muchos de los presos políticos y de muchas de las personas perseguidas, estas personas lo que estamos viendo es que están, repito, engañando a la población, señalando que supuestamente tienen información que no tienen, y eso hay que tener muchísimo cuidado, y nos crea así mucha alarma, que incluso vamos a tener que en algún momento dar una declaración pública sobre efectivamente cuál es la situación actual y cómo se está de alguna forma manipulando en cuanto a esto. Y esto no estoy hablando solo del gobierno, ¿ok? Que ya hemos dicho que se manipula, se liberan algunos y se encarcelan a otros. Es una situación que la hemos señalado y denunciado en diferentes formas, pero también debemos denunciar cuando se utilizan del lado de la oposición o de que se dicen llamar oposición, personas, se utiliza esta situación de los presos políticos para, repito, presentarse como supuestos mediadores y colocarse en una posición política oportunista cuando no tienen información ni manejan estos términos ni no tienen ningún tipo, al menos históricamente han tenido el mínimo interés en la situación de los presos políticos en Venezuela. Gracias, Alfredo Romero, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoestima y ejercicio.
Conocemos que la autoestima es una serie de creencias o sentimientos hacia nosotros mismos. Muy bien, el detalle es que la manera como nos definimos influye en nuestras motivaciones, actitudes y comportamientos e influye en nuestra respuesta emocional. Hoy recordamos que una de las poderosas formas de mejorar nuestra autoestima es haciendo ejercicio, pero ¿sabías que agregándole música puedes tener un efecto aún más positivo? La capacidad de la música para despertar emociones y estados de ánimo hace que sea utilizada por todas las personas. La música puede ayudar a romper el aislamiento y estimular la relación con los demás. Por otra parte, es una manera de centrarse en el presente y de facilitar la comunicación y la expresión. Combinando la música con el ejercicio podemos vivir una explosión positiva de bienestar físico y mental. Tendremos el rostro más relajado, la mirada viva y serena, la mandíbula relajada, la voz más calmada, firme y clara, la postura erecta, firme, equilibrada, el caminar resuelto y decidido. En general, todo el cuerpo expresa seguridad y decisión. Actividades físicas combinadas con música, desde caminar hasta, ¿por qué no?, el pole fitness, pueden impactar positivamente en tu autoestima y, por supuesto, en tu calidad de vida. El ejercicio, ahora combinado con la música, son valiosas herramientas al alcance de todos para mejorar nuestra autoestima. ¿Cuál música escuchas para entrenar? Cuéntame por @MairaPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con tu viaje en primera clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos tu viaje en primera clase. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate la doctora Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Forma parte del equipo de Buen Provecho junto a Thaís Peñalver. Doctora, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Gusto en saludarte y a la audiencia que nos está escuchando.
Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del informe presentado ayer por un panel de expertos ante la OEA, donde recomiendan elevar denuncias ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país y señala además al presidente Nicolás Maduro frente a su posible responsabilidad y otros funcionarios de la actual administración. ¿La escuchamos? Sí, mira, yo me siento muy satisfecha con esa conclusión que se tomó en la OEA el día de ayer, que me parece que es muy justa y además oportuna, y ya era hora de que se estableciera de esa manera terminante la responsabilidad penal de lo que está pasando en Venezuela, es decir, de los delitos que aquí se cometen diariamente contra la ciudadanía y muy especialmente contra la dirigencia política y cualquiera que piense diferente al régimen. Me parece que es excelente porque eso nos lleva a la Corte Penal Internacional, como ya se ha dicho reiteradamente, previa la solicitud de uno de los países de que estén en ese Estatuto de Roma. Ahora bien, yo creo que debe destacarse de una manera muy importante el efecto disuasivo que esto debe tener y que es una de las finalidades justamente del Estatuto de Roma, que dice que tipifica, ¿verdad?, conductas que son nocivas a la humanidad y que paradójicamente son cometidas por seres humanos y que tiene entre sus finalidades más importantes la disuasión. ¿Por qué lo digo? Porque ya es hora de que los verdugos en Venezuela, de que los funcionarios, de que los jueces, los fiscales y todos aquellos quienes ordenan o ignoran las situaciones aberrantes que aquí se están produciendo, como son las torturas, que diariamente vemos hablar de ellas y vemos las fotos de las personas que han sido sometidas a ellas, cesen. ¿Por qué? Porque tendrán miedo, porque sabrán que ellos van a responder personalmente, que no valdrá decir que recibieron instrucciones, porque también el que da las instrucciones irá preso. También será juzgado por la Corte Penal Internacional. Y yo creo que eso es la mayor relevancia de la situación que nosotros estamos presenciando y asistiendo en este momento. Ya era hora. Y si ese país del cual te estoy hablando hace la solicitud, se irá de una vez a la investigación formal y no estaremos todavía con eso de que se está considerando si hay elementos para una investigación que realmente lo deja a uno con un gusto a poco y desesperanza. No, ya esto es un hecho que está cada vez más cercano. Creo que Canadá estaría inclusive dispuesta a presentarse solicitud ante la Corte Penal Internacional y yo de verdad pienso que llegó el momento de la justicia. Justo quería preguntarle acerca de las posibilidades de éxito de una iniciativa de esta naturaleza, doctora, en su opinión. Ciertamente el gobierno de Canadá ayer se pronunciaba al respecto, se declaraba incluso consternada por los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país, o al menos lo que figura en este informe, decíamos ayer, del horror que hemos vivido en Venezuela y que se mantiene lamentablemente con los presos políticos. A propósito de la responsabilidad individual, quisiera su comentario, doctora. Se mencionan de momento 11 funcionarios que tendrían que ser investigados por recomendación de la OEA, iniciando por el presidente Nicolás Maduro, pero en general, a propósito de lo que usted mencionaba, ¿quiénes podrían asumir o ser investigados producto de lo que ha ocurrido y todavía ocurre lamentablemente en nuestro país? La escuchamos. Sí, es muy pertinente tu comentario y a mí de verdad me preocupa y me satisface que se haya llegado a esta conclusión, porque la impunidad de estas torturas y de estos delitos de lesa humanidad en general, las detenciones arbitrarias, los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, todo lo que nosotros hemos visto que pasa en Venezuela debe tener un final. Y yo, además de esos funcionarios señalados, añadiría un comentario que me parece de la mayor importancia, y es que celebro que haya llegado el momento de que haya jueces para los jueces,
para los jueces, entre comillas, venezolanos, que han dejado que todo esto suceda y que no solamente han dejado que suceda, sino que han producido las decisiones que han llevado de esta manera atroz a la comisión de estos delitos. Y habrá jueces también, y me refiero por supuesto a la Corte Penal Internacional, para los fiscales, y habrá jueces para los policías, para los verdugos y también para los funcionarios públicos que ordenan y se permiten hacerlo torturas, porque tiene que haber una justicia universal, porque estamos hablando de delitos que son delitos universales y por eso están en el Estatuto de Roma. Estatuto de Roma que en cual, por cierto, Venezuela tuvo una participación muy importante en su aprobación. Yo sí creo que es el principio del fin de esta situación aberrante en nuestro país, porque creo que se lo pensarán mejor de ahora en adelante quienes han venido practicando estas situaciones de conculcación de los derechos humanos de una manera sistemática y sin temor a nada ni a nadie. Es bueno que ahora sepan que sí hay a quien temer, que hay un Tribunal Penal Internacional, que la justicia no se acaba en la frontera de Venezuela, que si aquí el Poder Judicial lo anularon, lo subordinaron y lo despojaron de toda independencia o autonomía, existe en el mundo justicia y está la Corte Penal Internacional para hacerla valer. Gracias, doctora Blanca Rosa Mármol de León, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos, nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron